Un futuro financiero es un derivado financiero que se caracteriza por ser un acuerdo entre dos inversores. En este acuerdo se comprometen en el presente a comprar o vender un futuro activo denominado activo subyacente. Las condiciones básicas de la operación se establecen en el contrato y uno de los aspectos fundamentales es el precio. En este caso, tanto el comprador como el vendedor tienen la obligación de cumplir con las operaciones antes de la fecha de vencimiento previamente acordada. Los puntos claves a tener en cuenta son los siguientes. El primero es el aplazamiento del pago. A diferencia de una transacción inmediata, en los futuros financieros el momento de pago se aplaza hasta la fecha de vencimiento. Y segundo es el valor basado en otros activos. Los futuros son derivados cuyo valor se basa en el precio de otro activo, como acciones, índices bursátiles, materias primas o divisas. ¿Para qué sirve? Primero, como cobertura, ya que da una protección contra los movimientos adversos del mercado. Segundo, una especulación, ya que se compra o se venden futuros con la esperanza de obtener ganancias. Tercero, aplazamiento, ya que les permite operar con una exposición mayor al activo subyacente utilizando menos capital propio. Cuarto, un descubrimiento de precio, ya que los precios del futuro reflejan la expectativa del mercado. Y quinto, inversión, ya que compran futuros de índices bursátiles para obtener exposición a todo el mercado de valores. ¿Cómo funciona? Su fórmula matemática es precio del activo subyacente hoy más intereses de financiación menos dividendos, igual al precio del futuro. Los intereses de financiación los marca un arbitraje que busca rentabilidad sin asumir riesgos. Gracias a este arbitraje, los futuros cotizan a un precio muy similar al precio teórico de sus activos subyacentes negociados. Aquí intervienen comprador, vendedor y la cámara de compensación. Ejemplo. Si dos inversores deciden la compra-venta de 100 acciones de Airbus el día 1 de enero del 2020 a un precio de 10 euros la acción y ejecutan realmente la operación a través de un contrato de futuro el día 31 de enero del 2020, entonces será cuando el comprador pague y el vendedor entregue la acción. Lo normal sería comprar las acciones a ese precio el 1 de enero. Sin embargo, en los futuros financieros no sucede de esta forma. Como se acepta realizar el pago en una fecha futura, tanto comprador como vendedor aceptan que el precio de la acción sea mayor. En este caso, 10,20 euros en lugar de 10 euros que vale en la actualidad. Un software en derivados financieros es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada a un precio acordado en el momento de la celebración del contrato. Este acuerdo se realiza sin la intervención de un mercado organizado, es decir, un contrato privado entre las partes involucradas. En un software, ambas partes están obligadas a cumplir con los términos del contrato en la fecha de vencimiento, independientemente del precio del mercado en ese momento. ¿Para qué sirve Fotwell? Primero, como cobertura, ya que una de sus principales funciones es ayudar a las partes a cubrirse contra el riesgo de precios en futuro. Y segundo, como especulación, ya que los inversores también lo suelen utilizar con fines especulativos, apostando por movimientos futuros en los precios de los activos subyacentes. ¿Cómo funciona? Primero, un acuerdo entre las partes. Las dos partes acuerdan los términos del contrato. Segundo, sin intermediarios. No se negocian en un mercado organizado. Tercero, obligaciones contractuales. Estas obligaciones deben cumplirse independientemente de cómo hayan cambiado los precios en el mercado. Cuarto, sin pagos iniciales. No hay ningún pago inicial en un contrato de fútbol. Y quinto, liquidación en la fecha de vencimiento. En la fecha de vencimiento del contrato, las partes deben sí o sí cumplir con sus obligaciones. Supongamos que Juan es un productor de trigo y está preocupado por la posibilidad de que el precio del trigo caiga antes de la próxima cosecha. Para protegerte de esta eventualidad, Juan entra en un contrato de fútbol con María, una empresa de panadería. Los términos del contrato de fútbol son los siguientes: activo subyacente de trigo, cantidad de 1000 toneladas, precio fútbol 200 por tonelada y fecha de vencimiento el 1 de septiembre del 2024. Ahora supongamos que en el mercado actual el precio del trigo es de 220 por tonelada. Al cerrar el contrato fútbol, cual está asegurando que independientemente de cómo fluctúen los precios del trigo en el mercado, él venderá 1000 toneladas de trigo a María en 200 por tonelada el 1 de septiembre del 2024. Los swaps son contratos en los que dos partes acuerdan intercambiar flujos financieros en el futuro, basados en ciertos activos o tasas de interés. Su propósito principal es permitir a las partes involucradas modificar su exposición a riesgos financieros como tasas de interés o tipos de cambio, sin necesidad de intercambiar los activos subyacentes, modificar la estructura de financiamiento de una empresa o especular en los mercados. Algunas de las características claves es que los swaps son contratos personalizados y se negocian en el mercado extrabursátil debido a que no son fácilmente estandarizables y se negocian por y para las necesidades específicas de las partes involucradas. Incluyen el margen, el tipo de interés convenido, la frecuencia de los pagos, el inicio y la duración del contrato y las cantidades de referencia para el cálculo del swap. Algunos de los tipos de swap son swap de tasas de interés, swap de divisas, swap de materias primas, swaps de renta variable, swaps de crédito. Los swaps se utilizan para diversos propósitos: especular en los mercados, reducir costos de financiamiento, incluso obtener beneficios de diferencias en tasas de interés, protegerse contra fluctuaciones en las tasas de interés o cubrir riesgos. Las empresas pueden utilizar swaps para protegerse contra las fluctuaciones adversas en los mercados financieros. Por ejemplo, una empresa que tiene un préstamo a tasa variable puede realizar un swap de tasa de interés para convertirlo en un préstamo a tasa fija, protegiéndose así de un aumento en las tasas de interés. Los swaps también se pueden utilizar para especular sobre la dirección futura de los precios de los activos subyacentes. Por ejemplo, un inversor que cree que las tasas de interés van a subir puede comprar un swap de tasa de interés con la esperanza de obtener ganancias y se materializan su predicción.
Pero ¿cómo funciona? Se caracteriza por las siguientes condiciones. Primero, es un contrato bilateral. Un swap es un contrato privado entre dos partes que no se negocian en una bolsa de valores. Segundo, intercambio de flujos de efectivo. Las partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras predeterminadas. Tercero, valoración basada en un activo subyacente. El valor de los flujos de efectivo intercambiados se basa en el precio de un activo subyacente como las tasas de interés, las divisas o las materias primas. Cuarto, no hay entrega física del activo. A diferencia de otros derivados como los futuros, en los swap no hay entrega física del activo subyacente. Las partes solo intercambian en flujos de efectivo. Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imagina una empresa que tiene un préstamo de 1.000.000 a tasa variable con un interés del 5%. La empresa está preocupada por un posible aumento de las tasas de interés, lo que podría aumentar significativamente sus costos de financiamiento. Para protegerse, la empresa puede realizar un swap de tasa de interés con un banco. En el swap, la empresa acuerda pagar al banco una tasa de interés fija del 4% durante un periodo de 5 años. A cambio, el banco acuerda pagar a la empresa la diferencia entre la tasa de interés variable del préstamo y la tasa de interés fijada acordada. Si las tasas de interés aumentan durante el periodo del swap, la empresa pagaría menos al banco de lo que habría pagado si no hubiera realizado el swap. Esto se debe a que el banco pagará la diferencia entre la tasa de interés variable más alta y la tasa de interés fija acordada. Por otro lado, si las tasas de interés disminuyen durante el periodo del swap, la empresa pagará más al banco de lo que habría pagado si no hubiera realizado el swap. Sin embargo, la cantidad que la empresa paga al banco será menor que el ahorro que obtiene al tener una tasa de interés fija más baja su préstamo. En resumen, los swaps son instrumentos financieros versátiles que pueden utilizarse para cubrir riesgos y especular sobre la dirección futura de los precios de los activos subyacentes. Las opciones son un tipo de derivado financiero que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en o antes de una fecha de vencimiento específica. El vendedor de la opción tiene la obligación de cumplir con el contrato si el comprador decide ejercer su derecho. A diferencia de los forward, en las opciones se realiza una transacción en el momento de su contratación denominada prima. La prima es el precio que el comprador paga al vendedor por la opción. El comprador paga la prima por poseer el derecho, mientras que el vendedor cobra la prima y asume su obligación. Hay opciones europeas que solo se puede ejercitar en su fecha de vencimiento, la opción americana que se puede ejercitar en cualquier momento entre la fecha de contratación y la fecha de vencimiento. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en los mercados financieros para gestionar riesgos, especular sobre movimientos de precios y obtener exposición a diferentes activos sin necesidad de poseerlos directamente. Los inversores pueden comprar opciones de compra call si creen que el precio del activo subyacente va a subir, o comprar opciones de venta si creen que el precio va a bajar. Si su predicción es correcta, pueden obtener ganancias al ejercer la opción y vender o comprar el activo subyacente a un precio más favorable que el precio de mercado. Las empresas pueden utilizar opciones para protegerse contra las fluctuaciones adversas en los precios de los activos que utilizan o producen. Por ejemplo, un productor de petróleo puede comprar opciones de venta para protegerse contra la caída del precio del petróleo. Existen dos tipos principales de opciones. La primera call, una opción de compra que otorga al titular el derecho pero no la obligación de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en o antes de la fecha de vencimiento, y put, una opción de venta que otorga al titular el derecho pero no la obligación de vender el activo subyacente a un precio predeterminado en o antes de la fecha de vencimiento. Las opciones se caracterizan por las siguientes condiciones. Primero, un contrato bilateral. Una opción es un contrato privado entre dos partes que no se negocia en una bolsa de valores. Segundo, el comprador de la opción tiene derecho pero no obligación de ejercer su derecho de compra o venta. El vendedor de la opción tiene la obligación de cumplir con el contrato si el comprador decide ejercer su derecho. Tercero, el precio del ejercicio es el precio al que el comprador puede comprar o vender el activo subyacente si decide ejercer su derecho. Y cuarto, la fecha de vencimiento es la fecha en la que expira el derecho de compra a ejercer la opción. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imagina un inversor que cree que las acciones de una empresa en particular van a subir de precio en los próximos meses. El inversor puede comprar una opción que compra con un precio de ejercicio de $50 y una fecha de vencimiento dentro de 6 meses. La prima de la opción es de $5 por acción. Si el precio de las acciones sube a $60 antes de la fecha de vencimiento, el inversor puede ejercer su opción y comprar las acciones a un precio de $50 por acción, obteniendo una ganancia de $10 por acción. Sin embargo, si el precio de las acciones cae $40 antes de la fecha de vencimiento, la opción expira sin valor y el inversor pierde la prima de $5 por acción.